Buenas tardes, amada Iglesia. Como estamos viendo, estamos llegando ya al final pues, de nuestro culto de oración en este día, dando muchas gracias a Dios por cada participación en esta tarde. Todos los hermanos y hermanas que han podido colaborar, pues ha sido especial. Y vamos ahora a acercarnos a la palabra de Dios, al Evangelio de Mateo. Vamos a leer unos versículos en el capítulo 18, que dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille, dice el texto, como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera, dice ya en el versículo 5, que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Tengamos una reflexión ahora en el versículo 3, fundamentalmente, en esta frase que dice: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, volvéis y os hacéis como niños. ¿Cómo se puede entrar en el reino de los cielos? Jesús introduce la lección, una lección expresa y específica, con esta expresión solemne que dice: de cierto os digo. Si no os volvéis y os hacéis como niños, es decir, está presentando una condición para entrar en el reino, con dos analogías que se repiten en las Escrituras: volverse y hacerse a Dios. Si comparamos esto con el texto en el profeta Ezequiel, en el capítulo 33, versículo 11, que dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Vemos el texto en Ezequiel. El hombre natural, ya alejado de Dios y alejándose de Dios, cuando se vuelve a Dios, comienza el proceso de hacerse o llegar a ser. Así, los dos términos pueden representar la regeneración y la santificación. Jesús no insinúa que los discípulos estén fuera del reino, pero sí les advierte que deben poner su atención en llegar a ser como los niños. Es decir, lo opuesto a su propio concepto de la grandeza que previsiblemente ellos buscaban. Y esto demanda una conducta acorde con la naturaleza del reino de los cielos que el mismo Señor Jesús anuncia. Debemos, por tanto, recordar que Jesús está contestando la pregunta en cuanto a la grandeza en el reino de los cielos. Su propósito es el de señalar una actitud opuesta a este consejo humano de la grandeza y exige, por tanto, una transformación, exige una conversión. Y estas palabras del Señor se refieren a nuestra conversión, ¿cómo no? Porque debemos volvernos continuamente a Dios, como niños. Es decir, convertirnos a Él continuamente, todos los días de nuestra vida. Si confiamos en nuestras propias capacidades y no en Dios, estamos causando ciertas consecuencias de las cuales Él nos va a hacer responsables, y de hecho lo somos. Cuando Dios, en su soberanía, nos dirige hacia situaciones nuevas, debemos cuidar de que nuestra vida natural se someta a la vida espiritual que está también en nosotros, obedeciendo las indicaciones del Espíritu Santo que mora en el creyente, que mora en el cristiano. Así, la relación que existe entre lo natural y lo espiritual es una relación de continua transformación. Pero es ahí donde con frecuencia nos negamos a obedecer. El Espíritu de Dios no cambia.
El Espíritu de Dios no cambia ninguna situación que podamos enfrentar o queramos enfrentar nosotros por nuestra cuenta. Eso sí, si le dejamos a Él, sabiendo que Él pertenece a nosotros y nosotros a Él, entonces sí. Y entonces debemos vestirnos de ese nuevo hombre que habla el apóstol Pablo en Efesios. Ese nuevo hombre que nos hace responsables cada vez que desechamos las circunstancias que son impuras en nosotros. Damos gracias a Dios por ello. Pero hemos de volvernos y convertirnos simbólicamente como niños. Las Escrituras nos recuerdan en el texto en Efesios capítulo 4, versículo 23, que nos recuerda: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad y santidad de la verdad, haciéndose despojado de lo que había del viejo hombre. Cuando nos despojamos, claramente sigue en nosotros y opera en nosotros esa virtud especial de esa vestidura nueva en el espíritu, sabiendo que hemos hecho y operado ese cambio de lo natural a lo espiritual. La renovación de la mente en el espíritu debe ser comprendida como una experiencia continua, de acuerdo con el verbo que expresa en tiempo presente. El hecho de estar renovándose implica todo lo que uno tiene que estar pensando de manera acertada y positiva en el Señor. Este hombre nuevo ha sido creado a la semejanza de Dios en justicia y en santidad. Así el cristiano renovado por la regeneración ya es una nueva criatura con las características principales de Dios, que son la justicia y la santidad. Ese nuevo hombre es obra de Dios, verdaderamente justo y santo. El resultado de la obra creadora de Dios y no de uno mismo. Donde antes andábamos o andabas en rebeldía y corrupción, ahora caminamos en la justicia y la santidad de Dios. Y estos son el fruto de haber abrazado la verdad en Cristo. Y están en contraste con los frutos de una vida sin Cristo. Cuando has abrazado al Señor, todo ha cambiado. Pero ¿cómo te ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios? Nuestra vida natural de ninguna manera debe gobernarnos nunca, de tal manera que solo seamos receptivos a nuestro yo particular. Es Dios quien debe ejercer el gobierno de nuestra vida. Es Dios el que debe gobernar nuestro ser. Olvidar la conversión continua puede ser una piedra de tropiezo en el desarrollo de nuestra propia vida espiritual. En nosotros existen pensamientos de cierta terquedad, desde donde el orgullo expulsa el trono de Dios y dice: no me voy a someter porque lo que hago no es malo. El orgullo se convence a sí mismo de lo bueno que es, sin embargo, no es así. Convertirnos en poderosos en nuestra independencia particular, pensando que lo que hacemos es correcto, no está bien. Hemos de dejar llevar y ser guiados por el Espíritu. Porque lo que Dios considera como una debilidad tozuda, nosotros lo podemos identificar como una fortaleza. Sin embargo, no es así. Dios debe estar en nuestra vida de manera completa. Él, el Espíritu Santo, que mora en ti, que mora en mí, que mora en el creyente, es el que debe gobernar toda la vida. Hay áreas enteras de nuestra vida que aún no han sido sometidas a Dios, lo cual solo se puede lograr mediante el continuo cambio y transformación de nosotros mismos, de esa parte en nosotros que hay, que no cede, que le cuesta ceder. Quizá de una manera lenta, pero segura. Debemos dejar todo el territorio que llamamos nuestro, para que el Espíritu de Dios lo gestione, sometiéndolo a la voluntad de Dios permanentemente. Así pues, Dios quiera que así sea. Que el Señor nos guíe en todo momento,
para vivir en su obediencia, guiados por el Espíritu que mora en nosotros. Si tú no tienes a Cristo, hoy es día de salvación. Puedes recibirlo en tu vida como tu único y suficiente Salvador personal. Reconoce tu pecado y dile a Jesús que entre en tu vida. Y Él va a venir allí. Y va a gobernar tu vida como Él quiere. Así pues que también te bendiga Dios mucho. Y a nosotros como iglesia, que seamos capaces de dejar aparte ese yo natural nuestro y podamos transformarlo con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, en esa guía suya, que es como Él quiere. Por tanto, que Dios nos bendiga. Amén. Tengamos una oración para terminar. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias por este mensaje, oh Señor, que nos recuerda que tú nos instas, nos dices una y otra vez que seamos niños o como niños, de manera que podamos entender con claridad y ceder a nuestros deseos y dejarnos llevar por ti, que eres nuestro Dios todopoderoso y que opera en nosotros tu Espíritu Santo. Y, oh Señor, te pedimos que esta parte nuestra, natural, pueda ir cediendo, de manera que gobierne siempre la parte espiritual guiada por tu Espíritu. Te pido, Señor, por aquellos que están escuchando el mensaje y no conocen al Señor. Te ruego que les hables al corazón y ellos puedan enfrentarse a esta realidad y recibir a Cristo en su vida como su único y suficiente Salvador personal. Todo esto te lo pedimos dándote gracias, en el nombre y los méritos del Señor Jesús, Salvador nuestro. Amén. Pues que Dios nos bendiga. Y ahora, Dios, despídenos con tu paz y con tu bendición. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Que Dios nos bendiga y que nuevamente nos podamos volver a ver por este medio o presencialmente en el templo.